Voy a, voy a grabar la clase porque no vaya a ser que quizá alguien por la lluvia se quede sin luz. Y entonces, pues ya teniendo la clase grabada, pues la pueden ver en otro momento, ya que regrese la luz. Y bien, aquí están presentes Héctor y Susana, muy bien. Junto con Susana está Héctor. Es su esposo, ¿verdad? Creo. Muy bien. Se está agregando Gabriel. Vamos a ver, porque sí, el total de alumnos del curso, de hecho, supera los 34, pero comúnmente hemos estado conectados 30 más o menos, entre 28 y 30 cada sesión. Ya irán conectándose los demás. Pues vamos a ponernos en la presencia de Dios para aprovechar, porque el tiempo se va bien rápido. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta tarde. Te agradecemos porque nos das el don de la fe y el entusiasmo de poder servirte en la iglesia. Nos ponemos en tus manos para que nos ilumines con el don de tu Santo Espíritu y que este Espíritu Santo nos vaya conduciendo a la mejor comprensión de la Sagrada Escritura, de este testimonio escrito que nos transmite tu revelación, para bien nuestro, para la edificación de tu reino, para glorificarte a ti y para la salvación de los hombres. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, sean todos bienvenidos. Voy a compartir aquí en pantalla entonces lo que hemos estado trabajando. Ya ven que vimos lo que es el temario, hablamos de los primeras nociones generales de la escritura. Después les hablé un poquito aquí de los documentos pontificios, hice especial énfasis en algunos, de la constitución dogmática de la Dei Verbum. De hecho, vamos a centrarnos más en esa a lo largo de este curso introductorio, porque ya los otros documentos, la Verbum Domini y otros que han surgido posteriormente, incluso de interpretación de la Biblia en la Iglesia, van retomando las líneas generales de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Y por eso, pues, entramos ahora de lleno a estos conceptos. El concepto de la revelación. Ya ven que incluso les he pasado por ahí los documentos. Los documentos tenemos aquí, por ejemplo, de los documentos pontificios. Voy a poner en pantalla la Dei Verbum. Vamos a leer la Dei Verbum 1 y 2 para después hacerle su debida explicación. Entonces, voy a compartir aquí en pantalla lo que es la Dei Verbum, que está tomado directamente de la página del Vaticano, ya que si alguien no tiene posibilidad de adquirirla, pues la tenemos ahí en internet gratuitamente, la podemos descargar y poderla ver. La Dei Verbum, recordemos que es la constitución dogmática sobre la divina revelación y su transmisión. Se redactó entre 1962 y 1965, donde ya fue finalmente aprobada y que se ha divulgado a partir de su estado final. Precisamente es el estado en que fue votada, aceptada y promulgada por el Papa, de entonces ya el Papa Pablo VI. Tenemos el proemio en la parte introductoria que dice: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión sea nuestra con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hasta ahí el texto de la primera carta de Juan. Luego el concilio añade: por tanto, siguiendo las huellas de los concilios tridentino, o sea, el concilio de Trento del siglo XVI,
y el Concilio Vaticano Vaticano I, perdón, que se tuvo en el siglo XIX, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Vemos ahí, por tanto, la conexión de las tres virtudes teologales que el Espíritu Santo nos infunde desde el bautismo: la fe, la esperanza y la caridad. Por eso pone ahí, para que oyendo crea el anuncio de salvación, creyendo espere y esperando ame. Fe, esperanza y caridad. Ahora, el número 2, sobre la revelación en sí misma, dice, este documento de Verbum nos habla, en primer lugar, de la naturaleza y objeto de la revelación. Dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, o sea, habita con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Hasta aquí entonces el contenido del concilio, los números 1 y 2 de la Dei Verbum. Por tanto, fíjense, cuando se nos habla de la revelación, se nos habla de una automanifestación de Dios, ¿verdad? Dios se muestra a sí mismo a los hombres. Y esto es muy importante, muy relevante, porque fíjense, antes se decía que la revelación era un conjunto de doctrinas que los hombres tenían que memorizarse y creer para salvarse. Ahora resulta que la revelación más bien es la automanifestación de Dios a través de hechos y palabras intrínsecamente conexos, o sea, entrelazadas entre ellas, para que nosotros percibamos el amor que Dios nos tiene, para que tengamos experiencia viva y eficaz de esa automanifestación de Dios hacia nosotros y para que nosotros le podamos responder. Por eso voy a poner aquí ahora la diapositiva de nuestro tema de hoy. Tenemos entonces que la revelación comporta ciertos elementos. Primero, iniciativa por parte de Dios. Dios toma la iniciativa de manifestarse a los hombres. La revelación cristiana, por tanto, la revelación cristiana no consiste ni en una serie de doctrinas, ni en un deseo de Dios por parte del hombre. Es decir, por mucho que yo quiera llegar a Dios a través de la reflexión, la meditación, a través de, por ejemplo, la llamada metafísica 4 en 1, ¿no? Que mucha gente compra por ahí en pequeños libros, o que yo quisiera llegar a Dios a través de la filosofía, a través de las ciencias, de las matemáticas. Eso no es la revelación. Podrá ser quizá un esfuerzo humano por conocer el misterio de lo divino. Podré llegar a lo mucho a una filosofía de la religión, pero no a una revelación. La revelación es la manifestación de Dios que Él como que estaba escondido y se ha mostrado. Dios se muestra, toma la iniciativa de hacerlo. El objeto de la revelación es Dios mismo, no una serie de doctrinas.
no 20,000 mandamientos que tengamos que memorizar y aprender y creer y cumplir para salvarnos. Mucha gente reduce la religión a eso. No han entendido nada. La revelación consiste en un manifestarse de parte de Dios y ese es el objeto. El contenido de la revelación es Dios mismo. La finalidad, ¿para qué se ha revelado Dios? Para nuestra salvación, para asociarnos a su vida divina, a la vida eterna. Eso es la salvación. Cuando mucha gente se pregunta, ¿qué es la salvación? No, pues salvarnos de algo. ¿De qué nos va a salvar Dios? Pues nos va a salvar ¿qué? ¿De terremotos, de inundaciones? Pues no, no es eso. De hecho, la práctica, la experiencia nos muestra que no va por ahí. ¿De qué nos salva Dios? ¿De nosotros mismos, de nuestros males? Pues parte sí, pero es algo más que eso. La salvación no tiene tanto una connotación de librarnos de algo negativo, sino más bien de asociarnos a algo positivo y nada más positivo que la vida misma de Dios. Por tanto, la salvación es participar de la salus. De ahí viene el concepto salvación en español, viene de salus, palabra latina que significa salud. ¿Y qué es tener salud? Es tener plenitud de vida. Quienes estamos sanos por obra y gracia de Dios, pues experimentamos una plenitud de vida. La gente que se va enfermando, que tiene enfermedades crónicas, experimentan un decaimiento de esa plenitud de vida. Entonces la palabra salus en latín, que significa salud, hace referencia a esa plenitud del gozo de vivir, la plenitud de la, digamos, la espontaneidad, ¿no? Para poder hacer cosas, de tener iniciativa, de tener dinamismo en la existencia, de tener un objetivo que perseguir, de tener la oportunidad de amar, de amarse, de dejarse amar por otros, de recibir amor también de parte de una pareja, de los hijos, etcétera. Entonces, la finalidad última de la revelación es que estemos con Dios, de que participemos, como dice ahí, que seamos consortes de la naturaleza divina por la gracia. Nunca nos vamos a transformar en Dios. La salvación no consiste en fundirnos como una gota en el mar, como fundirnos en Dios, ¿no? La salvación implica que nosotros seguiremos siendo nosotros mismos en nuestra condición humana, pero vamos a tener esto, una plenitud de nuestra condición de filiación. O sea, seremos plenamente hijos en Dios, ¿ok? Los medios que Dios utiliza, acciones y palabras. El texto latino dice verbis gestisque, es la expresión en latín que viene en la Dei Verbum, donde gestisque significa y con gestos, ¿verdad? Verbis gestisque, con verbo, o sea, con palabras, y gestos, es decir, con acciones humanas. Por ejemplo, cuando tú saludas a alguien, haces un gesto, no gesto de la cara, sino un gesto, una acción corporal. Y así fíjense cómo Cristo cuando sanaba a los enfermos, los tocaba, les daba órdenes, ¿verdad? A unos les untó incluso saliva en los ojos, ¿verdad? A otros los levantaba con la mano. Esos son los gestos de acciones que Jesús realizaba. Entonces, cuando analizamos esto de los medios, ¿qué medios utiliza Dios para revelarse? Palabras y obras intrínsecamente conectadas, ¿verdad? Destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de la revelación? Pues nosotros mismos, ¿verdad? Que somos objeto del amor de Dios. Dios se revela a nosotros. Somos los destinatarios de la revelación de Dios, destinatarios de su amor. Finalmente aparece aquí un término economía. Por economía no estamos hablando de dinero. Estamos hablando más bien de que es una expresión griega que viene de dos términos. Oikos, que es casa,
y nomos, que significa ley, ¿verdad? O norma, la ley o la norma de la casa. Es decir, ¿cómo hace Dios concretamente para intervenir en la historia humana para revelarse? Primero, pues como dice aquí, toma la iniciativa de venir a nosotros, se manifiesta, convive con nosotros, como ya decía la primera carta de Juan. Lo hemos visto, lo han tocado nuestras manos, hemos visto su gloria, hemos compartido con él tantos momentos de alegría, de tristeza, de días de actividad, también noches muy duras, muy difíciles. Todo eso lo hemos experimentado con Jesús. Entonces, esa es la economía, la forma concreta como Dios en la historia humana realiza su revelación. Tenemos además características de la revelación. La primera, que la revelación es trinitaria, es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se muestran, sobre todo en la vida de Jesús. Pensemos, por ejemplo, el bautismo, la transfiguración, esos momentos sublimes donde se oye la voz del Padre, el Hijo recibe el Espíritu Santo en el bautismo bajo la forma de una paloma, y en la transfiguración vemos al Espíritu Santo representado en la nube que cubre a los apóstoles. De la nube sale la voz del Padre que habla y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Tenemos también, por ejemplo, que esta revelación es cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Que está centrada en Cristo. Decía al final, precisamente el número 2 de la Dei Verbum, que Jesucristo es a la vez mediador y plenitud de toda revelación. Mediador y plenitud. Y eso es muy importante, identificar las expresiones que Dei Verbum nos está diciendo. Porque Dei Verbum nos aclara de una vez por todas que no hay dos revelaciones en la Biblia, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Mucha gente habla así, a la ligera, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es malo, es castigador, es punitivo, ¿verdad? Porque te castiga con vara dura. Y en cambio el Dios del Nuevo Testamento es bueno, como decimos en México, es buena onda, es amable, alegre. No es cierto. Es el mismo Dios. Es la misma revelación, pero en Cristo encuentra su culmen, su plenitud. Y además Jesucristo mismo es el mediador por excelencia. Jesucristo no es como los profetas ni como Moisés, que eran hombres nacidos en este mundo que habían recibido en cierto momento de su vida una misión. Jesucristo, en cambio, viene del Padre. Su origen es el Padre Celestial. Él viene y da testimonio divino de la vida íntima de Dios. Esto ningún profeta ni Moisés lo habían dicho. Los profetas y el mismo Moisés solamente comunican un mensaje que Dios les encomendó, pero se los encomendó en su tiempo de vida. Antes de recibir ellos una vocación profética, pues llevaban una vida ordinaria. Uno se dedicaba al arado, en el caso de Eliseo, por ejemplo, que la primera lectura del domingo, de este domingo, va a ser precisamente la vocación de Eliseo. Tenemos también, por ejemplo, los apóstoles mismos, 4 de ellos eran pescadores, otro era recaudador de impuestos, otro era así como medio fanático, muy probablemente celota, ¿verdad? Que eran un grupo sectario dentro de Israel, que eran muy violentos, eran personas muy violentas. Ustedes saben, por ejemplo, aquí para hacer un comentario para enriquecer lo que estamos diciendo. Todos hemos escuchado la palabra sicario.
¿Qué es un sicario? Pues es un gatillero de los narcos, ¿no? Decimos. Sin embargo, la palabra sica es una palabra griega que significa una navaja, un puñal, ¿verdad? En tiempos de Jesús, toda la gente cuando salía al campo, sobre todo en la noche, llevaba una sica, es decir, una navaja para defenderse en caso de un ataque. Uh-huh. Y entonces, de ahí viene el término sicario, aquel que porta la navaja para defenderse o para atacar a alguien. Entonces, fíjense, es una palabra que es de tiempos bíblicos. Uh-huh. Pero tenía la función de defensa y los malvados, como los ladrones, la utilizaban para atacar, ¿ok? Y ahí vamos dándonos cuenta cómo muchos términos que comúnmente usamos vienen de esos idiomas antiguos, del griego, del latín, del hebreo. En hebreo, en español, prácticamente no tenemos palabras como tales, pero una que otra, pues sí, a lo mejor se cuela, como el aleluya, la palabra aleluya, que significa alaben a Yahvé, es una palabra hebrea. Ajá. Y en fin, entonces, todo esto significa que la revelación de Dios llega a su plenitud en Jesucristo, nos llega a través de textos escritos en idiomas humanos concretos, el hebreo, el griego, el arameo, que cuando alguien quiere profundizar en el estudio bíblico de manera ya así profesional, pues está obligado a aprender los idiomas bíblicos. De hecho, la Dei Verbum nos lo va a recordar más adelante. Necesitamos aprender cultura bíblica, es decir, cómo era la cultura de los hebreos, de los judíos en tiempos de Jesús y en los tiempos antiguos también. Pensemos en la época del siglo X, en la época del rey David, cuando todavía no existía un judaísmo formal, existían protorreligiones o digamos una protorreligión, utilizando aquí un término técnico, una primera forma de religiosidad hebrea en tiempos del rey David, porque el judaísmo propiamente nace durante el exilio en Babilonia, durante el siglo VI antes de Cristo, pero mucho antes ya existía el pueblo hebreo, ya estaba Jerusalén, la ciudad del rey, la ciudad santa, estaba ya Samaria o Samaria, como algunos traducen también, ese rey, capital del reino del norte. Ya estaban todas las tradiciones sobre Moisés, sobre el mismo rey David, las tradiciones sobre Abraham, todas esas eran tradiciones orales, hasta que por escrito las ponen ya durante el exilio en Babilonia y de donde surge el libro del Génesis. El libro del Génesis se escribe durante el exilio en Babilonia entre el 586 a.C. y el 538 a.C. Entonces, fíjense, en ese periodo de 48 años, los israelitas que están esclavizados en Babilonia tienen una tal transformación que ven necesario redefinir su identidad social. Y es cuando se ponen a redactar el libro del Génesis, a partir de tradiciones antiquísimas orales que reformulan, valiéndose también de literatura extranjera, literatura babilónica y persa, para redefinir a partir de las aportaciones de otros textos. Ellos tratan de redefinir su identidad como grupo social. Por eso el libro del Génesis no es tan antiguo como a veces pensábamos, ¿no? De que, el primer libro de la Biblia y nos imaginamos a Adán y a Eva ahí. No, pues eso fue hace 250,000 años, ni siquiera existía la escritura en tiempos de Adán y Eva. Adán y Eva, incluso en el Génesis nos dicen, son nombres simbólicos. Adán es el hombre tomado de la tierra, Eva es la madre de los vivientes. Su forma simbólica nos dice, pues seguramente en el pasado hubo primeros humanos y esos primeros humanos cometieron un pecado, actuaron contra su propia libertad, contra su propia inteligencia, su recta moralidad, por así decir.
Y entonces introdujeron en sus relaciones personales la división, el engaño, la mentira. El Génesis nos lo dice a través de unos relatos que se formulan ya muy tardíamente, pero que comprenden una reflexión teológica de cómo pudo haber sido el origen de la humanidad. Ajá. Entonces, pues todo eso, la Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos dice, si alguien quiere meterse a profundizar en el estudio de la Biblia, tendrá que entrarle a todo esto, conocer historia, cultura de Israel, cultura cristiana, la evolución del pensamiento hebreo, de la época monárquica, la época profética, la misma época de Moisés, la época de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, lo que sabemos de ellos, la época de la literatura sapiencial, de los salmos, y eso tan solo es el Antiguo Testamento, que abarca más de 1000 años. Bien, pues ahí vemos cómo el Antiguo Testamento nos presenta ya una revelación que llega a su plenitud en Jesucristo. No es una revelación distinta, es la revelación del único y mismo Dios que nos llega a través de la historia del pueblo de Dios, que llega a su plenitud en Jesucristo, que se transmite después a través de la actividad de los apóstoles movidos por el Espíritu Santo, y así llega hasta nosotros después de 2000 años. Tenemos que también esta revelación tiene carácter histórico, tanto sacramental, dinámica y encarnacional. ¿Un sacramento qué es? Es un signo que eficazmente comunica la gracia de Dios. De hecho, así lo define Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Dice, el sacramentum es el signum efficax gratiae, que en latín significa aquel signo, un signo visible, tangible, por tanto, eficaz de la gracia, es decir, que eficazmente comunica la vida divina a los hombres. La revelación tiene este carácter sacramental, se da a través de acciones y palabras. Nos llega a través de, por ejemplo, la acción de, no sé, el profeta Oseas, que se puso a escribir lo que Dios le inspiró. Ahí tenemos una acción física, se pone a escribir. ¿Qué es lo que escribe? Lo que Dios le inspira. Pero lo hace también con los elementos culturales de su propia formación religiosa. Por eso es encarnacional. Es dinámica y encarnacional, es decir, es activa. Y por encarnacional nos referimos a que precisamente la revelación se nos comunica a través de formas concretas como los hagiógrafos, es decir, los autores bíblicos humanos inspirados por Dios, pusieron por escrito lo que ellos consideraron era la reflexión, meditación y valoración de la mismísima manifestación de Dios en la historia del pueblo de Israel o de los orígenes del cristianismo, que pasado ya por el filtro de una profunda meditación comunitaria, ponen por escrito lo que Dios ha querido comunicarnos después de tiempo, digamos, años, siglos, milenios. Ajá. Y por otro lado, viene la fe como respuesta. La fe como respuesta humana a lo revelado. ¿Ok? Y aquí nuevamente voy a pasar a la Dei Verbum, al contenido, al texto de la Dei Verbum, que nos dice así, en el número 3. Dice, Dios, bueno, voy a leer 3, 4 y 5. Nos dice la Dei Verbum, Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros padres
ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, para que esperaran al Salvador prometido y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Número 4. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, o sea, si tú ves a Cristo, ves al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, no cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 5. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Y ya para cerrar esta primera parte, este primer capítulo de Dei Verbum, vemos el número 6 de una vez. Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino, que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana, lo pueden conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Hasta ahí entonces este primer capítulo de la Dei Verbum. Y retomando nuestra presentación, entonces vemos, ¿cuál es la respuesta que da el hombre a la revelación? La fe. ¿Y qué es la fe? Es el darse con total obsequio de inteligencia, entendimiento y voluntad, amando al Dios que se revela, porque fíjense, no todo se reduce a entender cosas, sino responder dando la vida a Dios, porque Dios se ha dado totalmente a nosotros y nosotros nos damos a Él. Bien, hasta aquí. Yo quiero preguntar si se ha entendido todo hasta ahora, si hace falta algo. Ajá. Sí, sí, entendido, padre. Ok, muy bien.
¿Alguien más? ¿Alguien que quiera plantear una pregunta? Doctor, Sí, dígame. la revelación termina con Juan el evangelista. No, fíjense, esa es muy buena pregunta. Y bueno, pues la vamos a responder así, fíjense. Tenemos que la revelación se dice o se decía comúnmente, la revelación se da o termina propiamente con el último de los apóstoles. Era una expresión que comúnmente se utilizaba. Ajá. La revelación se da con o se cierra con la muerte del último de los apóstoles. Porque se creía que precisamente Juan, el autor del Evangelio, era el último de los evangelistas en morir. Y se creía que con eso se cerraba ya la revelación bíblica, con la escritura del Apocalipsis que se atribuía a Juan. Pero ¿cuál es el problema que después se suscitó? Pues que analizando los textos bíblicos, nos dimos cuenta de algo, de que la segunda carta de Pedro claramente tiene rasgos de ser un escrito posterior. Este escrito posterior se ubica aproximadamente en el 130 al 150, que ya dista mucho de la muerte del último de los apóstoles. ¿Y cómo es que se sabe eso? Pues básicamente porque resulta ser que los contenidos de la segunda carta de Pedro hacen alusión a las cartas de Pablo, tenidas ya como una serie de cartas inspiradas por Dios que deben ser normativas para las comunidades cristianas. Y esto llama mucho la atención porque por los estudios de historia de la Iglesia sabemos que el concepto del conjunto de cartas paulinas ya consideradas inspiradas por Dios y normativas para la Iglesia es un concepto del 150, del año 150. Más o menos, ahí 15 años más, 15 años menos, más o menos. De ahí entonces que la mayoría de los especialistas considera que la segunda carta de Pedro, aunque recoge algunas tradiciones como la mención de la transfiguración del Señor, se menciona en la segunda de Pedro, puede hacer pensar que es una carta tardía y más o menos de mediados del siglo II de la era cristiana. Por tanto, no la pudo haber escrito Pedro, porque Pedro muere poco después del incendio de la ciudad de Roma. ¿Se acuerdan que Nerón culpa a los cristianos? Viene la persecución de cristianos en Roma. Y ahí en las primeras semanas de la persecución atrapan a Pedro y lo crucifican en la llamada Colina Vaticana. De hecho, Pedro está enterrado justo debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, que se llama el altar de la confesión. Pero ese altar de la confesión, es decir, el altar mayor que está actualmente en la Basílica de San Pedro, estaba ya fuera del estadio donde Pedro había sido crucificado. Se llamaba ese estadio el Circo de Nerón. Circo no era un circo de payasos, no era un lugar donde uno se divertía viendo cosas chistosas. Los circos eran lugares donde corrían caballos. No sé si ustedes vieron alguna vez esa película llamada Ben-Hur, que van corriendo así los caballos alrededor de un obelisco que está al centro del estadio. Eso era un circo. El circo principal de la ciudad de Roma era el Circo Palatino, el Circo Máximo, que se encuentra justo al lado del Palacio de Nerón, del cual todavía están los restos,
las ruinas allá en Roma. Después del Palacio Nerón ya sigue el Coliseo, los foros imperiales y todo lo que está ahí. Después había otro circo que se encuentra en una zona que actualmente se llama la Plaza Navona, ahí mismo en Roma, que también era un circo hecho de mármol, como el que estaba el Circo Máximo de Nerón. Y el otro era el Circo de Nerón, así simplemente, Circo de Nerón, que estaba hecho de madera. Era un circo pequeño y ahí es donde muere Pedro. Justo el obelisco que tenemos en la Plaza de San Pedro era el obelisco que estaba al centro del Circo de Nerón, ahí en la colina vaticana. Y entonces todos los guías de turista que te explican todo eso cuando estás ahí, digo, porque yo viví 3 años en Roma y me tocó ver todo eso, y entonces ahí te dicen, bueno, este obelisco que está al centro de la Basílica de San Pedro es el testigo histórico de la crucifixión de Pedro. Ese obelisco estaba ahí justo el día en que crucificaron a Pedro y cuando lo sepultaron. Entonces, fíjense, todo eso es lo que nosotros tenemos ya por datos históricos que nos permiten ir comprendiendo y profundizando el desarrollo de la fe cristiana, los orígenes del cristianismo, las comunidades cristianas de las cuales surgieron los textos del Nuevo Testamento, y que cómo después incluso de la muerte del último apóstol aún se seguían escribiendo pasajes de lo que hoy es el Nuevo Testamento. Entonces, la revelación no se cierra con la muerte histórica del último apóstol, sino con la redacción del último pasaje que cronológicamente se definió en lo que llamamos el Nuevo Testamento. No sabemos exactamente cuándo fue, pero digamos, una cosa es que se cierra la revelación y otra cosa es que viene la aceptación. La aceptación de parte de las comunidades cristianas de todos estos escritos. Esa aceptación tardó siglos. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis de San Juan se admite por el común de todas las comunidades cristianas hasta el siglo IV. Lo mismo la segunda carta de Pedro que les estoy contando. Como la gente sabía ya que Pedro tenía pues más o menos unos 85 años muerto, todo el mundo se quedó pensando, ¿y de dónde sacaron la segunda carta? Nunca se había hablado de una segunda carta de Pedro hasta que alguien empezó a divulgarla y muchas comunidades cristianas no la aceptaron hasta el siglo IV. Así que la Biblia no bajó del cielo, ni hubo un papa que declarara, esta es la Biblia y ya, pónganse a publicarla en el siglo I, ni en el siglo II. Tardaron siglos en configurarse o en ser aceptados comúnmente ya por todas las comunidades cristianas, los llamados libros del Nuevo Testamento, o sea, incluidos estos dos que son los más tardíos, Apocalipsis y Segunda de Pedro. ¿Ok? Aunque, pues eso ya viene en el siguiente tema que vamos a ver, o bueno, uno de los temas que vamos a ver en estos días, que es precisamente el de la canonicidad. Porque una cosa es la inspiración, lo que Dios inspira, y otra cosa es la canonicidad, es la aceptación oficial de la Iglesia de aquellos libros que se consideran son los libros bíblicos, ¿ya? Que consideramos nosotros ya como libros bíblicos. ¿Ok? Bien, siguiente punto. Tenemos que la Biblia es un texto sagrado. Los autores bíblicos ya lo van considerando así desde su propia redacción. Tenemos que la Biblia no solamente lo elaboraron hombres, sino que tiene una dimensión divina. Tiene un mensaje divino consignado por escrito para nuestra salvación. La Biblia no se escribió para resolver problemas filosóficos, ni históricos, ni geológicos, porque mucha gente ha utilizado la Biblia para interpretarla de 1000 modos diferentes o para justificar unas ideas personales de algunos.
Y no fue escrita para eso, fue escrita para que la gente, comprendiendo el mensaje salvífico, se salvara. En cuanto a la dimensión humana, vemos el Antiguo Testamento se escribe entre el 1000 y el 50 antes de Cristo. Se considera que de los textos más antiguos del Antiguo Testamento se encuentran algunos pasajes que hablan ahí, por ejemplo, de las primeras profesiones de fe de los que ahora llamamos judíos, que en ese tiempo no eran todavía judíos, eran profesiones de fe de los hebreos. Por ejemplo, aquella que dice, mi padre era un arameo errante, que andaba por ahí, bajó en Egipto, etcétera. Y después de tantos siglos y que hemos vuelto de Egipto y que nos ha dado Dios una tierra, presentamos nuestras primicias a Dios, ¿no? Por otro lado, el último libro del Antiguo Testamento en ser redactado y divulgado es el llamado libro de la sabiduría, que de hecho este libro fue tan tardío que muchos judíos no lo han aceptado, ¿no? Prácticamente el común de las comunidades judías no lo han aceptado, y además que se escribió en griego, no en hebreo. Lo que sí es que este libro recoge muchas tradiciones que son ya propiamente de los hebreos y de todas las comunidades judías, como por ejemplo la forma como presenta la sabiduría divina, como una personificación precisamente, como una ayuda, un auxilio que Dios ofrece a los hombres en cuanto los hombres se lo pidan, que es concorde con la enseñanza de los libros sapienciales. Tenemos también la forma de memorar o de conmemorar o de, bueno, hacer memoria de Salomón. El capítulo 9 de la sabiduría, si ustedes pueden, léanlo y es maravilloso. Cuenta ahí cómo Salomón, en su corta edad, más o menos a los 14 años de edad, que asumió el trono tras la muerte de su padre David, pues Salomón no estaba preparado. Imagínense un presidente de 14 años de edad. Si de por sí cómo nos va con presidentes adultos, imagínense cómo nos iría con un presidente escuincle, ¿verdad? Pues eso le pasó a Salomón. A los 14 años, ¿cómo voy a gobernar este pueblo tan grande, Señor, que hoy pones en mis manos? No me queda otra sino pedirte sabiduría. Dame sabiduría para saber gobernar mi vida y poder gobernar este pueblo tan grande que hoy pones en mis manos. Ese capítulo 9 del libro de la sabiduría es maravilloso, que a su vez recoge tradiciones que vienen en otros libros también de la Biblia hebrea. Del Nuevo Testamento, entonces, encontramos que en el año 50 se redacta la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Se considera es el escrito más antiguo de todo el Nuevo Testamento, como obra terminada, como obra completa. Porque muy seguramente los textos que son más antiguos del Nuevo Testamento, aunque no son textos completos, pero sí los elementos literarios más antiguos del Nuevo Testamento, sin duda alguna, corresponden a la pasión de Cristo, redactado en Jerusalén, más o menos entre los años 30 y 40, mucho antes de que Pablo se pusiera a escribir la primera Tesalonicenses. Ya había escritos pequeños y cortos, quizá haciendo alusión a distintos momentos de la pasión de Cristo en Jerusalén, pero eso ya existía, incluso el relato de la última cena, el relato que nos habla de la resurrección de Cristo, las apariciones de Jesús resucitado, porque el mismísimo San Pablo en la 1 Corintios 11 y 1 Corintios 15 comenta que él fue educado según esas tradiciones, que si esas tradiciones eran solamente orales o ya había algunos pequeños escritos que mencionaban esos pasajes de la vida y resurrección de Jesús, lamentablemente es algo que no podemos saber con plena certeza. Lo que sí sabemos es que Pablo dice, les comunico lo que a mi vez yo recibí en mi formación. Pues que en la última cena, llegada la noche, Jesús se puso a la mesa, tomó el pan, lo partió, después de dar gracias, y lo dio a sus discípulos diciendo, ¿verdad? Y las palabras de la consagración que escuchamos en misa, algo muy parecido.
Y Pablo redacta eso en 1 Corintios por el año entre 51 y 52, que no se sabe con certeza exactamente cualquiera de estos 2 años que se redacta 1 Corintios. Estamos hablando de al menos 18 o 19 años antes de la redacción del Evangelio de San Marcos, que ya nos presenta el pasaje de la Última Cena como lo conocemos. Y así, igual, cuando se habla de la resurrección, Jesús se apareció aquí y allá a varias personas, empezando por Pedro, dice 1 Corintios 15, es un relato que igual se escribe de 18 a 20 años antes de la redacción y no de Marcos. Aquí ya estaríamos hablando del texto de Mateo, porque Marcos en su redacción original del Evangelio no escribió nada sobre las apariciones de Jesús resucitado. Cuando leemos Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, nos topamos con una síntesis que alguien añadió al Evangelio de San Marcos, tomando elementos de los otros evangelios. Pero el Evangelio de Marcos terminaba en el versículo 8 del capítulo 16. Y eso lo sabemos porque tenemos las pruebas. Porque alguien dice, ¿qué pruebas tienes de eso? Pues hay muchas pruebas. Los manuscritos más antiguos que se tienen en todo el mundo del Evangelio de San Marcos, todos terminan en el versículo 8. Son textos de los siglos 2, 3 y 4. Y hasta el siglo V empezamos a encontrar copias del Evangelio de San Marcos con los versículos 9 al 20 añadidos. Pero antes de ese siglo, digamos más o menos por el año 380 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, es decir, desde que Marcos redactó su evangelio, más o menos como hasta el 380, no tenemos los versículos 9 al 20 del capítulo 16 en Marcos en ningún documento. Alguien ha añadido, por ejemplo, un pastor protestante por ahí decía, no, es que si hay un manuscrito acá que los tiene, pero no se sabe exactamente de cuándo es. Es que está hecho en este material. Bueno, pero ¿y por qué nadie lo copió? ¿Por qué nadie siguió ese texto? Pues ya fue comúnmente aceptado siglos después. Y eso llama mucho la atención porque eso es lo que hace apasionante la investigación bíblica. Porque tú cuando ves los manuscritos que están ahí, y de hecho yo les voy a pasar las páginas de internet donde ustedes pueden ver directamente en fotografías de alta definición manuscritos pertenecientes a esos siglos, 2, 3, 4, 5, y de ahí para el real, como decimos. Manuscritos que son hechos en papiro, en pergamino, códices famosos que han sido analizados e investigados por cientos de años. Esos manuscritos nos hablaban antes de ello, acerca de ellos, ahora los podemos ver en fotografías, porque los institutos y museos que tienen estos papiros o documentos que pueden ser pergaminos o códices, han subido a internet las fotografías digitalizadas prácticamente de todos los documentos de manera íntegra. Y cualquiera los puede consultar, cualquiera puede ver las fotografías. Y si uno le sabe al griego, al hebreo, etc., uno puede analizar los textos. Ahí están, ¿verdad? Ahí están las pruebas fehacientes de que el Nuevo Testamento tardó mucho en redactarse y llegar a la forma final como lo conocemos hoy. Ya para finalizar, que estamos en el último minuto, les hablo entonces, las lenguas usadas para el Antiguo Testamento sabemos son el hebreo, el arameo y el griego. Aparece aquí los capítulos y versículos que se escribieron en arameo y griego, y todo lo demás del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Para el Nuevo Testamento se utilizó el griego koiné o griego común, que es lo que significa la palabra koiné, es una palabra griega que significa común, que el común de la gente lo hablaba. En ese idioma se escribió todo el Nuevo Testamento en su forma original. Las traducciones más importantes que se han contado de la Biblia
traducciones, por ejemplo, del hebreo al griego, la llamada Septuaginta, que es catalogado con el símbolo LXX, que en número romano es el número 70. Hay un contexto legendario que dice que 70 sabios de Alejandría, que eran rabinos, obviamente lo tradujeron del hebreo al griego. Hoy sabemos que la realidad histórica fue muy diferente. La Septuaginta tardó en traducirse más o menos 100 años. No fueron 70 sabios, fueron mucha más gente que intervino en la traducción del texto hebreo al griego para adaptarlo a los judíos que vivían en Alejandría de Egipto, que eran miles de judíos que ya no sabían hebreo. Se redacta más o menos en toda la Septuaginta entre el 250, no, perdón, entre el 150 y el 50 antes de Cristo. Entre el 150 y el 50 antes de Cristo es la traducción. La traducción al latín, la Vulgata, es muy importante porque todos los textos que escuchamos en misa, en la liturgia de las horas, en cualquier sacramento, los textos bíblicos de nuestros leccionarios y de nuestros libros litúrgicos parten de la llamada Vulgata, que es la traducción al latín que aparece aquí. Fue elaborada por San Jerónimo y un grupo de personas que en la mayoría eran mujeres, de hecho, que eran traductoras, que trabajaban con él. Tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento, directamente del hebreo al latín. No utilizaron tanto la Septuaginta, que ya existía, sino que utilizan el texto hebreo. Y para el Nuevo Testamento, pues utilizan los manuscritos que comúnmente son aceptados como los más idóneos, los más confiables. Y de ahí viene también todo el Nuevo Testamento en latín. Entonces, es normativo para la Iglesia latina, que es la nuestra, y eso se plasma en los textos de la llamada, del llamado leccionario que tenemos para todas las misas del mundo católico romano. Lo mismo para la liturgia de las horas de rito latino, lo mismo para todos los libros sacramentales que se cuentan en Occidente, todos surgen de la Vulgata, ¿verdad? En años recientes, como les había dicho ya, San Juan Pablo II había mandado hacer una revisión y corrección de la Vulgata para adaptarlo a digamos, los requerimientos litúrgicos actuales. Y entonces nuestros libros litúrgicos parten de la Vulgata revisada, actualizada, ¿verdad? Que San Juan Pablo II mandó publicar todavía en su periodo de vida. Bien, hasta ahí entonces terminamos nuestra sesión de hoy. Quedo abierto a preguntas, si alguien tiene preguntas antes de irnos, antes de darles la bendición. Ahorita es cuando. Yo no, gracias, padre. ¿Se quedó todo claro? Como el agua. Pues no claro, pero sí es bastante para conocer. Muy bien. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, padre. Quedó claro también algunas cosas, pues bueno, de historia que no conocemos. Sí se nos están haciendo un poquito importantes, pero sí está muy bien, padre. Estamos aprendiendo. Perfecto, entonces recuerden esta clase queda grabada. Les voy a subir entonces ahí en el WhatsApp de grupo el link del video para que ustedes lo puedan repasar más adelante. Si no lograron apuntar algo ahorita, pues lo pueden ver cuantas veces quieran y así ir profundizando en esto, ¿ok? Recuerden que esto es un cursito de introducción, ¿verdad? No es lo último que se va a ver. Ya ven que el señor obispo nos ha pedido hacer un plan para trabajar en la animación bíblica y ese plan pues lo vamos a ir siguiendo. Les voy a dar después ya otros materiales, contenidos que van a ser gratuitos, ¿verdad? Este curso inicial es precisamente para motivar a todos y que respondan los que quieren realmente responder a este llamado que nos hace la iglesia en general, no solo nuestro señor obispo, don Francisco Escobar, sino que buscamos ante todo crear
esas redes de comunicación y de trabajo que van a ser los grupos de animación bíblica de cada parroquia, de cada vicaría o de cada decanato, para ir proyectando más o menos, primero Dios, yo espero que para septiembre del próximo año podamos tener una primer asamblea diocesana de animación bíblica. Ahorita estamos como que todavía en pañales, pero para proyectar una primera asamblea necesitamos al menos un año de relacionarnos, de ir creciendo juntos en estas etapas iniciales para después ya ir planificando, ¿verdad? Yo les recuerdo de una vez, también durante el mes de septiembre tenemos el mes de la Biblia, que culmina el 30 de septiembre con la fiesta de San Jerónimo, que es el patrono de los estudiosos de la Biblia. Les voy a mandar a ustedes, entonces también les voy a poner aquí en el chat de grupo de WhatsApp, les voy a poner lo que yo presenté al padre Israel Valentín, que es el coordinador digamos, del pastoral profética, ¿verdad? De la Comisión Diocesana de Pastoral Profética. Yo a él le entregué hace unas semanas un contenido que él ya presentó al señor obispo para su aprobación de los trabajos pastorales que se nos propone hacer y que, bueno, estoy también planteando hacer durante este semestre de aquí a diciembre, ¿verdad? Teniendo con el mes de diciembre como límite, ¿verdad? Y entre ellos está el que yo les voy a proporcionar también materiales, sobre todo en subsidios, para que organicemos el mes de la Biblia en nuestras parroquias, ¿verdad? Vamos a ir ahí trabajando poco a poco para ir, digamos, calentando motores y pensar en una asamblea diocesana dentro de un año. Bueno, un poco más de un año. ¿Sale? Bien, pues el Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que tengan bonita noche. Dios los bendice a todos. Cuídense. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente. Ándale. Gracias, igualmente, doctor. Hasta Hasta luego. luego.